es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué más? Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios Todopoderoso. Seas tu Señor ministrando nuestras vidas, hablándonos a cada uno que estamos presentes en este lugar. Declaramos bendición, declaramos tu poder, tu presencia, Señor, en medio nuestro, operar de una manera sobrenatural, y oramos también por nuestros hermanos y hermanas quienes están conectados en este momento, Señor, en esta transmisión a través de esta plataforma virtual. Bendito Dios, y aquellos que en el transcurso de las horas, de los días, podrán ver este mensaje. Desde ya declaro bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Tome su lugar, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús. El camino de Dios es perfecto. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Diga conmigo: el camino de Dios. Una vez más, el camino de Dios. ¿Cómo es el camino de Dios? Es perfecto. Amén. Déjenme decirle, mis hermanos, que todos hemos pasado momentos. Yo no sé de usted, pero todos hemos pasado momentos donde no entendemos. Escúcheme esto, donde no entendemos el camino de Dios. Hay caminos donde vemos que las puertas como que se cierran. No sé si a usted le ha pasado eso. Caminos donde la oración parece tardar. Camino donde las lágrimas aumentan. Camino donde las traiciones duelen. Hay camino donde muchas veces el silencio de Dios, diga conmigo, el silencio de Dios, humanamente confunde. Déjeme decirle que el salmista David escribió este capítulo después de sobrevivir persecuciones, traiciones, guerras, cuevas, después de enfrentarse a gigantes y muchos años de sufrimiento. Después de todo esto es cuando David escribió el capítulo 22 de Segunda de Samuel. Aleluya. Amén. Este capítulo, mis hermanos, no es una canción escrita desde la comodidad. Es un canto nacido en el desierto. Cuando todas estas cosas David hubo atravesado, él estaba diciendo al final de todo: ahora entiendo. Amén. Escuche, ahora entiendo. Aunque dolió, aunque lloré, aunque al comienzo no entendí, David al final estaba diciendo: Dios nunca se equivocó conmigo. Dale palmas fuertes a ese Dios maravilloso en esta mañana. A ver, voy a hacer una repetición. ¿Qué atravesó David? Persecuciones, traiciones,
guerras, cuevas, gigantes, años de sufrimiento. Pero al final de todo esto, David dice, ok, el camino de Dios es perfecto. En otras palabras, David estaba diciendo, Dios nunca se equivocó conmigo. Yo no sé qué estás atravesando en este momento, qué dificultad, qué problema estás pasando. Amén. Y humanamente estás pensando que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado, que Dios no está contigo. Vengo a decirte que Dios todavía está contigo. El Señor no se equivocó contigo en el nombre de Jesús. Su mano te está guiando aún en las noches más oscuras. Y si hay algo que debemos tener convicción en nuestros corazones, en nuestras vidas, es saber que el camino de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esta palabra perfecto, hermano, en el hebreo es tamim. Gracias, mi hermana. La palabra tamim. Mire, ¿qué quiere decir la palabra perfecto? Quiere decir el significado de esta palabra, hermano, completo. Diga conmigo, completo. A ver, me va a ayudar a predicar. Amén. ¿Qué significa la palabra también? Completo. Íntegro. Vamos, vamos. ¿Qué significa? Ya, la siguiente palabra. Íntegro. Ayúdeme. Siguiente palabra, sin error. Ayude, vamos, vamos. Sin error, diga sin error. Sin defecto. Exacto. Eso es lo que significa la palabra perfecto. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo la palabra de Dios. El camino de Dios es perfecto. David está diciendo, señores, el camino de Dios es completo, el camino de Dios es íntegro, el camino de Dios es sin error, el camino de Dios es sin defecto, el camino de Dios es exacto. ¿Cuántos dicen amén? David, ¿qué está diciendo con esta palabra? Que el camino de Dios no tiene fallas. Amén. El camino de Dios no tiene, escúcheme, no tiene fallas. Aunque nosotros en nuestra humanidad no entendemos. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes cuando han estado atravesando problemas, Señor, ¿por qué? Señor, cuanto más te busco, hay problemas, se levantan dificultades, enfermedades, problemas, Señor. Una vez un joven dijo estas palabras a su pastor, a nuestro pastor en ese tiempo, dijo, pastor, cuando yo estaba en la falsa doctrina, estaba en victoria. Y ahora que estoy acá en el camino de la verdad, tengo batallas, tengo luchas. Pero él lo dijo riéndose en el buen sentido de la palabra. O sea, qué raro, cuando estaba en la falsa doctrina todo me iba de maravillas. Pero ahora que conozco el nombre, que conozco la verdad, siento que la situación es difícil. Y déjame decirles que muchas veces esa va a ser el caminar nuestro. Amén. Humanamente no entender. Escúcheme. Escuche por favor. El camino de Dios no tiene fallas. Es perfecto. Aunque nosotros no entendamos el proceso por los cuales Dios nos está haciendo caminar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuál es el problema del hombre?
¿O cuál es nuestro problema como humanos? Nosotros juzgamos el camino, hermano, por la rapidez. Nosotros juzgamos el camino por la comodidad. Nosotros juzgamos el camino por los resultados inmediatos. Pero sin embargo, nuestro Dios, hermano, no juzga el camino como el hombre lo hace. Dios juzga el camino por propósito. Dios juzga el camino por transformación. Dios juzga el camino por lo que conduce a la eternidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre, hermano, quiere coronas instantáneas, coronas rápidas. Pero Dios primero, para dar corona al hombre, procesa el corazón de la persona. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Por eso David humanamente no entendía el camino al comienzo. ¿Por qué? Yo vuelvo a decir, al comienzo no entendía el camino. ¿Por qué? Porque David fue ungido para ser rey. Dice la Biblia que cuando Samuel ungió con aceite, en el mismo momento que Samuel echó aceite en la cabeza de David, hermano, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre David. Pero cuando él fue ungido era un adolescente. Y desde la unción hasta que pueda tomar la posición del rey, aproximadamente tuvieron que pasar 16 años. Amén. ¿Qué le parece? O sea, no fue instantáneo. Ese es el problema. Vas a ser rey, ok, Señor, gracias. Si usted piensa que al día siguiente ya vas a estar con tu corona, vas a estar con tu cetro, vas a estar en tu sillón, ¿cómo se llama? En tu cetro, el sillón del rey. Dios ungió a David. Pero pasaron 16 largos años para que él pueda recién reinar y la palabra de Dios hacerse realidad en su vida. Entonces, imagínense, después que David fue ungido, ¿qué pasó con David? Tuvo que enfrentar al oso, al león, tuvo que enfrentar a Goliat, y luego fue perseguido por Saúl. Escuche, perseguido por Saúl, hermano. Por eso él tuvo que pasar en cuevas, en desiertos, pasar hambre, sed, escasez. Entonces David pudo preguntar: ¿por qué, Señor, me ungiste si voy a sufrir? ¿Por qué prometiste y luego permitiste el dolor, Señor? ¿Por qué? ¿Sabe lo que pasa, mi hermano? Es que la unción de Dios, cuando viene sobre tu vida, esa unción anuncia tu destino. Pero ¿sabe algo? Pero el proceso va a formar tu carácter. Y eso es lo que tenía que pasar con David. La unción anunciaba el destino de David, pero el proceso que tenía que pasar, Dios tenía que usarla para formar el carácter de David. Dale palmas fuertes a ese Dios maravilloso. Dios te ha
ha prometido lo que va a hacer contigo. Dios te ha prometido que te va a llevar a las naciones. Dios te ha prometido que va a bendecir tu vida en diferentes áreas. Yo no sé, hay promesas de Dios para con tu vida, promesas personales, individuales. Ok, eso está tremendo. Eso es la unción de Dios que viene sobre tu vida. Pero ¿sabe algo? Pero prepárate el proceso que Dios va a usar hasta que logres alcanzar esa promesa de Dios, hermano. Muchas veces te va a hacer dudar si es que fue Dios quien te llamó, si es que fue Dios quien te ungió. Pero vengo a decirte en esta hora, en el nombre de Jesús, el camino de Dios es perfecto, aunque nosotros no entendamos. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús, hermano? ¿Cuántos conocen el oro? Bueno, aunque sea en fotografía, usted lo ha visto. Dice que el oro se refina en fuego. Diga conmigo, el oro se refina en fuego. No en refrigeración, sino en fuego. Grábese esto. ¿Sabía usted que el candelabro o candelero que estaba en el tabernáculo que Moisés erigió, sabía usted que el candelero era tipo de la iglesia? Y la iglesia somos cada uno de nosotros. En otras palabras, el candelero era nuestro prototipo. Así como el candelero tenía que alumbrar día y noche, nosotros como iglesia, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros día y noche tenemos que alumbrar, tenemos que dar luz en medio de la oscuridad. Amén. Pero el candelero, dice la Biblia, fue hecho de oro puro. De oro que fue procesado, hermano, en fuego. Y con cincel y martillo, hermano, fue dado forma. Amén. Así que mi hermano, mi hermana, cada vez que tú sientes cincelazos, cada vez que sientes combazo, que sientes que te golpea, entonces gózate en el buen sentido de la palabra, porque Dios te está dando forma. Dios te está formando tu carácter. Tú eres un oro, eres oro. Hermano Raúl, que pase por favor. Por favor. Este es un hospital. Dios mío. Oh. Llegó el guerrero. ¿Cuánto damos palmas al Señor de la gloria, hermano? Siéntese, hermano. Adelante, hermano, ahí adelante, ahí. Gloria a Dios, hermano. Amén. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido en el nombre de Jesús. Es la segunda vez que viene. Bienvenido, dígale, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Oh, Señor amado. Hermanos amados, el oro se purifica con fuego. Nuestro amado Dios no lleva a sus hijos directo al palacio. Dios primero los pasa por hornos espirituales. Por hornos espirituales. Hornos espirituales, guerrero. Gózate. El camino de Dios
hermano Adalberto, es perfecto. Dios está contigo, hermano. Aunque pareciera que no. Aunque pareciera que Dios me abandonó, que Dios me dejó, no sé qué pasa. No. Hay palabras de Dios en esta mañana para su pueblo. Usted está pasando temporada difícil, momentos de prueba, de enfermedad, de dolor, de abandono, de soledad, tristeza, qué sé yo, de escasez. Todavía vengo a decirte que solamente son procesos que Dios está usando para llevarte a donde Él ha determinado llevarte. Gloria al nombre de Jesús, hermano. David dice acrisolada. Oiga esa palabra. Acrisolada es la palabra de Jehová. Usted sabe, la semana que pasó cuando comencé a meditar en esta palabra, yo me acuerdo, escúcheme, cuando yo era soltero, estuve buscando en la concordancia, decía, y yo estaba de novio con la hermana Rosario, y yo decía, Señor, yo quiero tu perfecta voluntad para mi vida. Si es tu perfecta voluntad casarme con la hermana, ok, Señor, y si no, no. Yo oraba hacia el Señor y comencé en un ayuno que estaba buscando versos bíblicos que hablaban de lo perfecto, ¿no? De lo que es de Dios, la perfecta voluntad de Dios, etc. Busqué la palabra perfecto y esta palabra fue que me salió. Y han pasado aproximadamente 25 años. ¿Cuántos años? 25 años han pasado para entender un poco más a profundidad esta palabra que Dios me había hablado hace 25 años atrás. Y yo me gozaba, decía, wow, Señor, tuvieron que pasar 25 años para dar mayor entendimiento a esta palabra. Porque mire, dice, acrisolada es la palabra de Jehová. Escúcheme, esta palabra acrisolada en el hebreo significa refinada por fuego. Esta palabra acrisolada significa, hermano, purificada, probada. Para que usted me entienda, la idea es que la palabra de Dios resiste cualquier prueba. ¡Oh, aleluya! Para que usted me entienda un poco más, mi hermano, la palabra de Dios resiste cualquier prueba. Lo que Dios dijo, mi hermano, el dolor que usted sufre no lo va a destruir. Lo que Dios dice en su palabra, el tiempo no lo va a cancelar. Lo que Dios dice en su palabra, el diablo no lo va a poder impedir. Lo que Dios dice en su palabra, hermano, se va a hacer realidad. ¡Aleluya! Y déjame decirte que Dios prueba nuestra fe. Dile que está a tu lado, Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu fe. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios, la tentación viene del diablo. Pero sí Dios prueba. Y Dios va a probar tu fe. Y sabe algo, muchas veces Dios te va a hablar. Hermano Jacob, ¿y le vas a dejar? Hermano Jacob, ¿y se te va a escapar? Es un alto nada más. Ya, todos aquí.
Diga conmigo, Dios va a probar mi fe. Escuche, muchas veces Dios te va a hablar. A través de una predicación, a través de un sueño, a través de, no sé, hermano, audiblemente, qué sé yo. Dios te va a hablar. Como a alguien esta mañana, Dios le está hablando. Pero ¿sabe algo? Después que Dios te habla, muchas veces Él va a guardar silencio. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Tenemos que entender que la verdadera fe, nuestra verdadera fe, no vive o no tiene que vivir de emociones, sino nuestra verdadera fe tiene que vivir de nuestras convicciones. Amén. Hay muchos cristianos que son emocionales nada más y le falta convicción, hermano. A ver, pastor, explíquese un poquito. ¿Cómo es eso de los cristianos emocionales? Son cristianos que cuando todo marcha bien dicen gloria a Dios, aleluya, amén. Pero cuando comienzan a pasar problemas, cuando se acaba el dinero, cuando le visitó la enfermedad, cuando sufre abandono y qué sé yo, dicen, ¿dónde está Dios? Amén. Entonces cuando todo marcha bien, sirven a Dios, se congregan, etc. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse peor, se apartan, se alejan de Dios. Porque piensan que Dios ya no les ama. Piensan que Dios ya se cansó de ellos o que Dios les aborrece. Y peor aún, si cometieron algún pecado, piensan ya Diosito se enojó conmigo y ya no tengo perdón. Mentira. Eso es cristianos de emociones. Y sabe algo, usted no tiene que ser un hombre emocionalista nada más y servir a Dios nada más por emoción, sino tiene que ser un hombre, una mujer de convicción. Un hombre, una mujer de convicción es un hombre y una mujer de fe. Por eso la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. No dice el justo vivirá por lo que siente. No dice el justo vivirá por lo que escucha. No dice el justo vivirá por lo que ve. No, señores. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. No por emociones, sino por convicciones. Todo el mundo me ha abandonado. Mi esposa no está. Mis hijas. Mi hijo ahora se fue para San Juan del Gancho. Pero Dios está conmigo. No sé si me dejo entender. A veces cuando hablamos con mi esposa digo, este es nuestro proceso, ¿no? Le digo, este es nuestro proceso. Mi esposa, si Dios tratando hermosamente con ella, ya no está, ya está contando cuándo hay buenas noticias y hacer unos documentos, gloria a Dios. El día miércoles van a recoger. Está orando la sierva para volver con fuerza, para seguir trabajando. Ok. Pero este 14 hemos cumplido un año. Wow, un año de proceso. Pastor, ¿fue fácil? No, duro. Hubieron lágrimas, sufrimientos. Pero yo, 4 años, dice el varón. A eso voy. Hermano, si Dios nos va a llevar a donde nos va a llevar, Él tiene que probar nuestros corazones, hermano. Y las pruebas, las batallas, son los que ponen a prueba nuestra fe. Son los que ponen a prueba nuestra fe. Y para esto no se necesita
para cristianos o creyentes emocionales nada más, no, sino hombres y mujeres de convicción. ¿Cuántos se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos? Cuando Nabucodonosor dijo, ok, mira, si ustedes no se postran ante esta estatua de oro que he edificado, que he erigido, si ustedes no se postran, si ustedes no adoran, ustedes van a ser echados vivos en el horno de fuego. Y le dice, ¿y qué Dios podrá librarlos de mi mano? Así es el hombre, ¿no? Y la Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: ¡Hey, oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto! El Dios a quien nosotros servimos, Él puede librarnos de tu mano. Él puede librarnos del horno de fuego. Del horno de fuego. Él puede. Diga conmigo, Él puede. Una vez más, Él puede. Y luego dice, y si no. O sea que Él puede librarnos. Y si no nos libra, no hay problema. Y si no nos libra, no hay problema. Nos achicharramos, nos calcinamos, qué sé yo, no hay problema. Los 3 dijeron, nosotros no adoraremos a esa estatua. A eso se llama convicción. ¿Me está entendiendo? Ellos tenían la convicción de que Dios podía librarle. Ellos tenían la convicción que Dios estaba con ellos. Les libre o no los libre. Ellos decían, Dios está con nosotros. Y si nos vas a echar al horno, échanos. Nosotros no vamos a adorar esa imagen. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Nabucodonosor se llenó de ira y mandó calentar 7 veces más el horno. La Biblia dice que hombres vigorosos, hermano, ataron a Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, y levantaron en peso y se lo llevaron para echar al horno. Pero esos hombres, hermanos, al acercarse a la puerta del horno, el fuego salió con fuerza y los quemó. Hombres vigorosos, fuertes, fueron quemados por el fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en medio del horno. Pero había una diferencia. Sadrach, Mesach y Abednego estaban ilesos, estaban completitos, estaban danzando, bailando, ellos estaban celebrando en medio del horno de fuego. Ellos estaban alabando a Dios. Amén. Ellos pasaron por el fuego. Ahí se cumplió la palabra, ¿no? El fuego. Cuando pases por el fuego, dice, el fuego no te quemará, no arderá en ti. Ellos pasaron por el fuego. Nabucodonosor dice, oye, ¿qué pasó ahí? Sadrach, Mesach y Abednego, salgan. Y ese rey enojado, molesto, hermano, que en un momento estaba enojadísimo con ellos, ya cambió de parecer, dijo, no, eso está tremendo. Salieron del horno de fuego, hermano, comenzaron a revisar, oye, no había olor a fuego.
ni un cabello se había quemado de ellos. ¿Me está entendiendo? Pero fueron probados por el fuego. Pero eran jóvenes de convicción, no emocionalistas, sino de convicción. Por favor, que nada te aleje del camino de Dios, que nada te mueva del camino de Dios. Ningún horno. Por eso tenemos que desarrollar convicciones firmes en la palabra de Dios. Tenemos que desarrollar fe firme en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que fueron de convicciones, hermano, que desarrollaron convicción en sus vidas. Uno de ellos es Abraham. Dios le prometió un hijo y él esperó 25 años, y aunque se equivocó y falló, sabemos, pero a pesar de su caída, él creyó al Señor de la gloria. Y después de 25 años Dios le regaló el hijo que Dios le había prometido. ¿Cuántos años? A veces uno dice, no, oh, Dios me prometió un hijo, entonces al otro año voy a tener hijo. Ya, pues, de acá a 9 meses sale el hijo. Pero en Abraham pasó 25 años. Otro ejemplo, José. ¿Cuántos se acuerdan de José? No de su pastor, sino de otro José del Antiguo Testamento. El José bíblico, ¿no? Del Antiguo Testamento, que nos inspira. José recibió sueños. ¿Pero qué pasó con José? Pasó traición de sus hermanos, rechazo de sus hermanos, traición. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Terminó en prisión en Egipto. Después de 13 años, José vio cumplidas también los sueños que Dios le había revelado. 13 años. Pero era un hombre de convicción, que aunque estaba en Egipto, él se mantuvo firme a su Dios. Que aunque la tentación, hermano, le visitó a través de su jefa, pero él se mantuvo firme. Él dijo, no. El placer dura poco tiempo, no, lo siento mucho. Yo espero la visión que Dios me ha dado, los sueños que Dios me ha mostrado. Si Dios me mostró esos sueños, se van a hacer realidad. La visión que Dios te ha mostrado, los sueños que Dios te ha mostrado, la profecía que Dios ha hablado acerca de ti, se va a hacer realidad. Tarde o temprano, porque Dios lo que Él dice, cumple. Pero desarrolla convicción. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Otro hombre, Moisés. Moisés fue llamado el libertador. Pero ¿sabe qué pasó con Moisés? Tuvo que esperar 40 años de proceso en el desierto antes de convertirse en el libertador del pueblo de Dios. ¿Y qué decir de David, del hombre que estamos hablando en este día? Fue ungido rey, pero después que fue ungido rey, terminó escondido en cuevas, perseguido. Hermano, pero David, Moisés, Abraham, José, todos ellos al final descubrieron que aunque pasaron años después que Dios les habló, les prometió, ellos entendieron y descubrieron que Dios jamás mintió. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi hermano, mi hermana, lo que nuestro amado Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha declarado,
Él la va a cumplir. Él lo va a hacer realidad de nuestras vidas. Esperemos con fe en el Señor. Gloria a Dios. Siguiente palabra, David dice, Dios es escudo, dice, Él es escudo a todos los que en Él esperan. ¿Cuántos esperan en el Señor? A ver, ¿cuántos esperan en el Señor? Dios es tu escudo. Amén. Dios es tu escudo. El escudo que protegía a los soldados. Usted sabe lo que significa que Dios es escudo. A ese escudo nada puede penetrar. Cuando los soldados mandaban flechas, hermano, y los soldados para protegerse levantaban su escudo. Usted sabe lo que significa entonces que Dios es mi escudo, que Dios es tu escudo. Esta palabra escudo en hebreo es magen, y esta palabra habla de protección, habla de defensa, habla de cobertura. David entendió. Él al final dijo, ok, yo no sobreviví por mi fuerza, no sobreviví por mi capacidad, sino sobreviví porque Dios me protegió, Dios me dio defensa, Dios me cubrió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, Dios te ha cubierto. Dios es tu escudo, Él te ha protegido, Él te protege. Y es muy probable que hay batallas que usted no sabe que Dios detuvo a tu favor. ¿Quién sabe usted? Amén. Usted quizá lloras por lo que has perdido. Lloras por lo que no ocurrió en tu vida. Lloras de pronto porque ves que la puerta está cerrada o cerrada. Pero ¿sabe algo? Pero ¿quién sabe en Dios? Tal vez esa puerta cerrada evitó una tragedia en tu vida. Esa puerta cerrada, ¿quién sabe? Evitó una caída, evitó una destrucción. ¿Por qué, pastor? Lo que pasa, mi hermano, es que hay guerras invisibles que Dios pelea mientras nosotros aún dormimos. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? ¿Por qué, pastor? Porque Dios es nuestro escudo. Él nos cubre. Hay testimonio de personas. El 11 de septiembre, ¿se acuerdan de la tragedia de las Torres Gemelas? Hay testimonio de personas que debían haber llegado a su centro de labores, pero no llegaron porque hubo un tráfico terrible. Ellos estaban preocupados, ¿y por qué no tengo que llegar? Y si no me van a descontar, mi jefe se va a molestar. Pero gracias a que no llegaron, están vivos hasta ahora. Hay personas que perdieron vuelos, hermano, y comenzando a renegar, a quejarse, pero ¿por qué perdí el vuelo que cuesta tanto plata? Y luego, hermano, ese avión terminó estrellándose. Y después dijeron, no, ay, gracias a Dios que perdí el vuelo. Muchas veces Dios trabaja así. Si usted ve que hay puertas que están cerradas, si usted ve que no hay bendición como quieres que fluya en tu vida, no está fluyendo.
Pero ¿qué importa si esas cosas no pasan? Si la presencia y la gloria de Dios se mueve en tu corazón, en tu vida. Eso es lo que debe importar. Dios está contigo. Y tú sientes que la puerta está cerrada, tranquila, tranquilo. Dios sabe por qué. Dios, quién sabe, está evitando una tragedia. Quién sabe, Dios está evitando una caída. Dios está evitando una destrucción en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es tu escudo. Por eso, mi hermano, cuando usted no entiende el camino de Dios, porque humanamente, pues vuelvo a decir, el camino de Dios es perfecto, pero humanamente no entendemos. Y cuando usted humanamente no entiende el camino, quiero que recuerdes tres cosas. Punto número uno, Dios sí sabe a dónde te lleva. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Diga conmigo, Dios sí sabe a dónde me lleva, aunque no entienda el mapa. Número dos, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios en tu vida. Amén. Porque muchas veces, mi hermano, Dios trabaja en el silencio. Diga conmigo, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Amén. Dios guarda silencio, no significa que Dios está ausente. No, Él está... Y Dios, así, en silencio, Él está trabajando. Número 3. El proceso que estás atravesando no contradice la promesa de Dios. El proceso difícil, el proceso duro que estás pasando, hermano, está confirmando lo que Dios te ha prometido. Miremos los grandes hombres de Dios, a quienes Dios les prometió, pero para entregarle las promesas, ellos tuvieron que pasar procesos difíciles y duros. Y los procesos no contradicen la promesa de Dios. Los procesos difíciles solamente confirman lo que Dios te ha prometido. Dios me dijo que me va a llevar a las naciones, pero estas pruebas tan terribles está confirmando que Dios te ha prometido. Esa es la confirmación, tranquilo. Esos procesos duros, difíciles, es necesario, porque están confirmando lo que Dios te ha prometido. Por eso David, hermano, no dijo, David nunca dijo, perfecto fue mi camino. No. David dice, hey, perfecto es el camino de Dios. Nuestro camino no es perfecto, porque nuestro camino falla. Amén. Nuestro camino se desespera. Nuestro camino duda. Nuestro camino se desvía. Pero el camino de Dios jamás falla. ¿Amén o no es amén? Y esto podemos ver el clarísimo ejemplo, ya estoy terminando, hermano, en la persona de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Diga conmigo, nuestro Señor Jesucristo como hombre. ¿Cómo qué? Porque Él fue hombre también como nosotros. El camino perfecto de Dios llevó a Jesús como hombre. Como hombre. Llevó a Jesús al rechazo. ¿Cierto o no? Fue rechazado. ¿Era la perfecta voluntad de Dios que Jesús viniera al mundo? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí. Jesús estaba en la voluntad perfecta aquí en la tierra como hombre, ¿sí o no? Pero fue rechazado.
Cualquiera diría, no, pues no fue de Dios, todo el mundo lo rechaza, nadie lo quiere. Jesús fue rechazado. Jesús sufrió, y como si fuera poco, Jesús sufrió el martirio de la cruz. Al final de su jornada, Jesús, como hombre, murió como uno de los peores malhechores, crucificado. Por eso los hombres, escúchame, mira aquí, por eso los hombres religiosos se burlaban de Jesús. Lo escarnecía. ¿Sabe qué hacían esa gente? Movía la cabeza. Míralo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. A ver si es el Cristo, a ver si es el Hijo de Dios, que descienda de la cruz y vamos a creer. ¿Me está entendiendo, no? Se burlaron de Jesús, le escarnecieron a Jesús, y humanamente, diga conmigo, humanamente parecía derrota. Oiga, parecía. Lo que el hombre natural no entendía es que la cruz de Jesús era el puente hacia la resurrección. En otras palabras, si Jesús no pasaba el martirio de la cruz, no hubiera existido la resurrección. Gracias a la cruz, gracias a que Jesús murió en la cruz, hermano, gracias a la muerte de la cruz, y podemos nosotros ahora hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis Jesús dice, yo estuve muerto, mas ahora vivo. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Eso es lo que Jesús dijo. Estuve muerto, pero ahora vivo. Jesús dijo a sus discípulos, a los religiosos, perdón, ¿qué señal nos muestras? Dice el Señor, yo destruir este templo, hablando de su cuerpo, voy a destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Oh, ahí Jesús, mi Dios, estaba hablando como Dios. Él estaba diciendo, yo voy a destruir este cuerpo, este tabernáculo de carne, voy a destruirlo, va a morir, va a ser enterrado, pero la historia no va a terminar ahí. Al tercer día, este templo se va a levantar para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, lo que parecía final aparentemente en la historia de Jesús era en realidad el cumplimiento profético en la persona de Jesús, hermano. Ese es el Dios a quien nosotros en este tiempo servimos, en el nombre de Jesús. Póngase pie en el nombre del Señor en esta hora. Yo no sé qué temporada, qué proceso está pasando, hermano, hermana. Tal vez usted hoy humanamente no entiendes el proceso por lo cual estás pasando. ¿Quién sabe? Te sientes cansada, cansado, confundido. ¿Quién sabe? Esperando respuesta. Pero el Señor en esta hora te dice, mi camino sigue siendo perfecto. Amén. Mi camino sigue siendo perfecto.
El Señor dice, aunque llores, aunque esperes, aunque no entiendas, aunque estés caminando por el fuego, aunque estés caminando por las montañas, por los valles, el Señor todavía dice, ¡hey! Mi camino es perfecto. Mi camino es perfecto. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, habla con Cristo Jesús. Yo no sé qué temporada te estás pasando. Los músicos suban, por favor. Yo no sé qué temporada dura, difícil, problema estás atravesando. ¿Qué sé yo? Esta es la palabra de Dios para este día, para nosotros como iglesia. El camino de Dios es perfecto.